con el cuarto capítulo de esto que dimos a llamar lugares emblemáticos, icónicos de la ciudad de Rosario, de la música rosarina. Y este cuarto capítulo venimos para el centro, porque ya pasamos por diferentes lugares. Echesortu, pasamos por Arroyito, por el Parque Independencia, pero nos vamos para el centro. Y es loco que en el centro existe ese lugar donde han tocado todas las bandas importantes de la ciudad de Rosario. Todas las bandas, todas. Y la que estamos escuchando. Estoy hablando del Club Esportivo América. Voy a hablar un poco de historia al principio, como hago siempre. Un club que fue fundado el 17 de julio de 1927. Tiene 94 años, un club viejísimo si se quiere. En su comienzo el club no se ubicaba donde se encuentra actualmente. Se ubicaba en un predio que fue cedido por un vecino en el pasaje Zaguier, que es el pasaje que se encuentra a Catamarca entre Italia y España. Una cuadrita tiene ese pasaje justamente. Pero poco tiempo después alquilaron un predio que se ubicaba en calle España 400, ahí cerquita. Finalmente en 1939 el Club Esportivo América se instaló en su actual ubicación, que es Tucumán, entre Balcarce y Oroño, pleno centro de la ciudad de Rosarina. Y si bien el básquet es la actividad principal, en ese momento no era el básquet la actividad principal, sino que el club se fundó como un club para que los vecinos vayan a jugar el fútbol, pero de manera amateur, de manera barrial. El estadio actualmente se llama Rodolfo Carrillo, se encuentra, como decíamos, ubicado en esta sede, es la única sede que tiene el club. Y en el año 1956 se realizó la instalación del techo, porque fue el primer estadio cubierto que tuvo el techo. Los demás estadios cubiertos no tenían techo, eran cubiertos, digamos, en cuanto a paredes, no estaban rodeados de techo. Y tenía una capacidad máxima de 2.000 personas en ese momento. En el año 1982 se reformó nuevamente y llegó a lo que actualmente tiene, que son 2.500 personas aproximadamente. La verdad que bastante grande, considerando de que, por ejemplo, Obra Sanitaria en Buenos Aires tiene 5.000 máximo para un recital. Como decíamos, es un club de barrio. Si bien está en el centro, es un club de barrio. Y ellos mismos, cuando uno se mete en sus redes sociales, en su página, y cuando habla con los directivos y los socios, consideran que es un club de barrio, pero que cumple con una tarea social, cultural y deportiva. No solamente se realizaban deportes, como decíamos, el básquet principalmente, y que participa en las mayores ligas, participó en la Liga Argentina, y si no me equivoco jugó en el TNA, también la Rosarina. Tiene esto de cultura que hablábamos actualmente, y lo social, porque en su momento tenía un restaurante en el ingreso, se hacían carnavales, etcétera, etcétera. Como decíamos también, esto tiene que ver con el tema cultural y de eventos musicales. Y pasaron muchas cosas por ahí. Si bien voy a hablar de algunos 4 o 5 ejemplos, tocaron grandes bandas como la Versuit, de Rosario tocó Bulldog, Farolitos, después vamos a hablar, La Semilla, ¿qué más? Divididos. Tocaron muchas bandas, pero voy a empezar por el principio. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Lo primero que voy a hablar es Invisible. Invisible vino a presentar El Jardín de los Presentes, su último material discográfico. Invisible era Spinetta, Machi Rufino, Pomo Lorenzo y Tomás Goodrich. Linda banda, no sé si le gusta Invisible. ¿Te gusta el tema de Spinetta o no le gusta? A mí no me gusta. No te copa mucho. No me gusta Spinetta. Claro, bueno, esta es la banda que tenía Spinetta en este momento. Si no me equivoco, en la década del 70, creo hasta el 1981 duró la banda. Como decía, vino a presentar El Jardín de los Presentes. Cuando la gente llegaba, lo anecdótico de este recital es que cuando la gente llegaba al recital, al evento, se encontraba con los músicos que estaban sentaditos en el barcito de adelante, porque no había camarines. No había ningún tipo de camarín. La gente estaba, los que conocen, Sportivo América tiene un patio central previo al ingreso al estadio cubierto. Había un barcito, los músicos sentaditos ahí tomando algo con Lito Vitale, si no Lito Nevia, diferentes músicos rosarinos. Y a la hora del inicio del show, se levantaron y fueron caminando entre el público. Zarpado. Como decían, no había cámara. Entre el público se subieron al escenario y arrancaron con El Anillo del Capitán Beto. Muy buen tema, ese sí me gusta. Ahí va el Capitán Beto. Ahí va el Capitán Beto. ¿Tiene que ver hoy algo con por el espacio presidencial? No. Continuaron con los libros de la buena memoria y siguen después con el orden del disco, como decía, El Jardín de los Presentes. El último tema del recital fue Niño Condenado. Lo interesante también, estamos hablando de una época en la que la violencia no social, sino institucional, estaba al borde de la línea. Estamos hablando de la última dictadura cívico-militar. Pero lo interesante es que no hubo racio policial.
en ese recital justamente. Bueno, Sí, bien. como dice en los presentes en ese momento, gente que ha ido y he leído comentarios, en otros recitales del lugar y de Spinetta había todo tipo de control militar y policial. Lo segundo que voy a hablar pasó el 20 de noviembre de 1977, seguimos en época de dictadura, y es el Festival del Amor. El Festival del Amor se había hecho en el Luna Park, a lleno completo, y la semana posterior se hizo en Rosario. Estamos viendo los flyers. El comienzo se dio a las 9 de la noche de ese 20 de noviembre de tocó. 1977. Ahora te voy a comentar. Tocó Sí, Charlie. no, sí, claro. Fue Charlie nomás. Arrancó con música del alma, tocando el Charlie con David Lebón, José Luis Fernández y Gonzalo Farrugia, perdón. Y después se sucedieron diferentes músicos a lo que Charlie se le sumaban a Charlie, Exacto. porque Charlie no se bajaba del escenario. Por ejemplo, Santolaya, Violeta Parra, María Rosa Iorio, que era la esposa en ese momento de Charlie, y mamá de Miguel García, su hijo. La máquina de hacer pájaros y Sui Generis. Duró 5 horas el recital. Wow. Para esa época era un montón, si te pones a pensar. Un festival. Claro, era un festival de Era un Charlie Woodstock. con amigos, claro. Es que por el nombre parece que es un Woodstock Claro, sí, sí, argentino. Festival del Amor, así se llamaba. Bien hippie. Dos momentos interesantes que pasaron más allá de todos los músicos que tocaron y lo vemos ahí en el flyer. Cantaron Volver a los 17, una versión folclórica que había sido abucheada en el Luna Park una semana antes, pero que había sido abucheada de tal forma que tuvieron que parar y dejar de tocarla porque no le gustaba a la gente. En Rosario fue aplaudida de pie. Esa marca como un poco la diferencia cómo se vivía la música en Buenos diferentes Aires y en Rosario o en el interior del país. Lo segundo es la cantidad de policía, lo que decíamos antes de Spinetta y de este recital. La cantidad de policías y de militares que había tanto en el ingreso como en los alrededores del estadio, por lo que dicen los que fueron, era muchísima. Como decimos, era tiempos violentos. Y cuando empezó el set de La Máquina de Hacer Pájaros, que fue el penúltimo set, después tocó Sui Generis, empezaron con Obertura 777 y la policía se llevó un chico porque se puso a bailar, supuestamente ellos consideraron borracho, y se colgó como de una columna de sonido. A la miércoles el muchacho, pararon, tuvieron que dejar de tocar y arrancó el set de Sui Generis. Bastante controlado, te digo. Sí, por considerarlo que estaba borracho, digamos, o sea, se llevaron un pibe, qué sé yo. Ahí fue cuando Charlie cerró diciendo nos tenemos que ir porque así pide la policía. Ala. Declaraciones del señor García. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Me voy al 20 del 6 de 1985. Vuelve el señor Luis Alberto Spinetta, pero en este caso vuelve con Spinetta Jade. Claro. Sé que le gustaba el lugar. ¿Viste cuando un artista elige ciertos lugares divididos? Le ha pasado, por ejemplo, con el Anfi o en el salón que hay en el shopping. Sí, Pero, el metro. Claro, le gusta mucho el lugar, específicamente, como decías, el anfiteatro de Rosario. En este caso, Luis Alberto le gustaba el Sportivo América. Tocó el 20 del 6 del 85, 20 de junio del 85. Lo interesante de este recital es que existe una grabación pirata del recital entero. Hoy lo escuché entero, si bien se escucha muy básico el sonido. Se entiende lo que se canta, se escucha bien la música, y es la única grabación de un recital en vivo de Spinetta Jade. Mira. Porque no hay otra, no hay vivos, no hay nada. Lo único que hay es esta grabación pirata que andás a ver ¿Quién la quién hizo? la grabó. Sí. No se sabe. Me voy a 4 años después, el 3 de noviembre de 1989, y lo estamos escuchando en este caso. Tocaron Los Redonditos de Ricota. Ahí tenemos el flyer, 3 de noviembre de 1989, 22 horas, único recital. Primera vez en la ciudad de Rosario. No habían tocado todavía en la ciudad de Rosario, si bien Los Redondos tenían aproximadamente unos 6-7 años de vida en cuanto a discos y a 10 de banda, porque surgieron más o menos a finales de la década del 70. Venían a presentar Bang Bang, era la primera vez que decía como tocaron en Rosario, y presentaron oficialmente el disco, porque si bien habían tocado en un boliche de Buenos Aires, no lo habían hecho de manera oficial esa presentación del disco, como Segundo, ¿no? decía, tercero. Posteriormente lo presentaron oficialmente en Buenos Aires en Obras Sanitarias. Digo, la importancia de Sportivo América que recibió la presentación del disco de Los Redondos. Tocaron un tema que no se escuchaba mucho en vivo, que se llama El Regreso de Mao. No lo tocaban nunca en vivo, lo tocaron acá en Rosario. Y lo interesante que tiene que ver con la violencia, de nuevo,
pero que no estábamos en época cívico-militar, sino que por ahí tiene que ver con lo que pasaba en ese momento con los recitales de Los Redondos y que fue pasando posteriormente, y como que se estigmatizó el ir a un recital de Los Redondos, ese tema de violencia, de cantidad de gente. Decíamos, hay aproximadamente 2.500 personas aproximadamente que entraban en el estadio cubierto, entran en el estadio cubierto de Sportivo América. Afuera habría, me imagino, 5.000 más, no sé. Bueno, dieron vuelta a un patrullero en la puerta del estadio. Tranqui, chicos. Tranquilo, los muchachos. Los Redondos volvieron un año después, en julio de 1990, 6 meses después. Y lo interesante también es que a usted le va a gustar esto. Tocaron en Santa Fe y tocaron en Venado Tuerto. Mire usted. En el estadio Jorge Qué buena- Newbery de Venado Tuerto. Así que qué vamos a buena ir ciudad. a Venado Tuerto. Venado ciego le decía una amiga. Venado ciego, sí. Oh. Porque no se ve del todo. Lo último que voy a presentar es Farolitos. Los Farolitos, la banda amiga. Estuvimos con los chicos de Farolito, con Marcos, ahí en el estudio cubierto. Hablaron de todo. Hablaron de cómo fue preparar el recital. 16 de septiembre a Sportivo América, ahí lo vemos. Me encantan los flyers de Farolitos. Son tremendos los flyers de Farolito. Sí, Y la gráfica de los discos también, ¿eh? sí, totalmente, totalmente. Bueno, nos contaron Antes que un poco. arranque esto, Diga. yo le voy a dar un dato de alguien que yo fui a ver en el 87 a Sportivo América. Ay, en el 87, o sea, tenía 87. Fui con 6 mi madre. años, Fui 6 con mi años, madre. sí. ¿Sabe quién llenó Sportivo América en el 87? ¿Quién? Tito y Pelusa. Mira qué grande. Tito y Pelusa. Un Sportivo América colmado, hicieron 2 funciones en un día. Con un escenario de fondo, como lo estamos Con viendo un en esta escenario imagen. exacto, así. Colmado de gente. Mira qué lindo. Le mandamos un saludo a Tito y a Pelusa. A los dos. Bueno, como decía, contaron, lo van a ver en www.gentesinswing.com y en el canal de YouTube, la nota completa con Farolitos. Contaron un poco lo que fue trabajar. Son una autoproducirse, autotrabajo, auto todo ellos. Lo que fue armar el recital, tanto lo previo como lo posterior, porque una vez que termina el recital, tenés que desarmar todo y tenés que dejarlo a un club, le tenés que dejar todo como estaba. Porque al día siguiente, esto fue un sábado, al día siguiente el público iba y practicaba deportes en ese estadio. Entonces, bueno, Marcos contaba un poco cómo fue el trabajo, cómo fue volverse a la casa. Bueno, hablaron un poco de los invitados que tuvieron, principalmente Jorge Fondermole, terrible músico de la ciudad de Rosario. Duró 2 horas aproximadamente el recital. Sí. Y después vamos a escuchar un poquito. El primero. Sí, El primero. sí, porque también tuvieron a invitados locales como fue Mati, de Claro. Perro Suizo, que ya nos dice, Marcos, que Mati ya es como un integrante activo, claro, de Farolitos. También hablaron los chicos de algo que se dio a llamar, o ellos dieron a llamar, Asamblea Huerto de la Música. En la Asamblea Huerta de la Música se hizo un fin de semana, en el Sportivo América, a lleno completo, no solamente de público general, sino también de músicos, artistas y cualquier persona que esté ligada a lo que era la cultura o eventos culturales de la ciudad de Rosario, en contraposición a lo que conocíamos como Puerto de la Música. Este Claro. era Huerto de la Música. Y que tenía que ver con un poco como que lo independiente no se le estaba dando mucha bolilla desde lo estatal y desde lo privado tampoco, porque se le daba lugares o bola a bandas o a eventos independientes como Farolito en lugares grandes y a estas bandas no. Vamos a escuchar en un ratito una anécdota, pero para dejarle, decía, tocaron también Bulldog, La Semilla, Versuit, Riff, Violadores, Dividido, Rata Blanca, etcétera, 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 y Tito y Pelusa. Y Tito y Pelusa. Claro. Esto fue el 4º capítulo de Lugares Icónicos de la Música Rosarina y nos vamos con Farolitos. Proponíamos de que se le apueste más a la cultura desde otro lugar, a la gente que veníamos laburando en los barrios, digamos, con mucha menos plata se podían hacer grandes cosas. Y bueno, nosotros le pusimos Huerto de la Música y bueno, acá se reunieron 500 personas para discutir la cultura en Rosario y después, bueno, a las 9:30 se largó el show con toda esa característica, digamos, eso, de una asamblea recital, digamos. Yo creo que eso es bastante anecdótico y está bueno destacarlo porque si no se muere en el olvido. Y alguna contestatario yerba. también. Y contestatario del... No, y aparte difícil, digamos, juntar. Yo me acuerdo en ese momento nosotros mandamos invitación a un montón, o sea, bandas, músicos, músicos callejeros, cualquier tipo de artista, digamos, para poder justamente discutir cómo se estaba trabajando, de qué manera por ahí quedaban expuestos los músicos en diferentes lugares que Sí, teatro, siempre pasaba lo música, mismo, artistas. digamos. Acá vinieron
sea, estuvieron chicos de banda destacada, los Vándalos, Cielo Raso, o sea, todos discutiendo lo mismo. Claro. No, Cielo Raso no estuvo, pero estuvo, sí, los chicos de los bandas, un montón de bandas. Un montón de bandas. Y como te digo, artistas callejeros, gente digamos que por ahí no tiene voz En igualdad de... en otro lugar. Bueno, acá eso estuvo buenísimo. Sí. Fueron 2 horas de discusión y todo, y creo que más o menos comprendieron un montón de cosas, un montón de bandas y un montón de gente que por ahí no tenía la posibilidad de ver algunas cosas. Sí, la idea era empoderar un poco lo que se venía haciendo ahí en los barrios, lo que estaba invisibilizado, de alguna forma de que tomemos dimensión de que es muy importante y que es lo que se hace cotidianamente. El que tiene un taller de guitarra en Empalme Granero y tiene 8 pibes, tiene una función social que es importantísima, que no la está cumpliendo el Estado, digamos. Entonces veíamos de que eso venía pasando, de que había infinidades de artistas trabajando casi gratis, digamos, y nada, eso se contraponía, digamos, esa imagen, esa escena con la maqueta de lo que iba a ser Puerto de la Música, que era una cosa millonaria y era para vender una city, digamos, que no es real. Entonces nosotros de alguna forma tuvimos que decir, bueno, artísticamente o creativamente, ¿qué podemos hacer? Y bueno, no era una manifestación, digamos, sino una asamblea, discutimos acá y después se hizo un recital, me acuerdo, así que... Excelente. Chicos, mil gracias.